Tengo una duda para antes de que empiece el video. ¿Se imaginan un universo sin las películas de Sam Raimi de Spider-Man? Siendo la saga que marcó las infancias de tantos y definió el cómo se iban a hacer las películas de superhéroes de ahora en adelante, uno solo se puede preguntar, ¿cómo es que estas películas fueron tan geniales? Bueno, a lo largo del tiempo, se nos han ido revelando diferentes detalles de la producción de las tres películas, desde su preproducción, escenas eliminadas y artes conceptuales que pudieron cambiarlo todo. Durante años, recopilé información sobre estas películas, y hoy volveremos a esos viejos tiempos a revisitar esa información, ver nueva que ha salido a la luz y sobre todo, responder lo siguiente. ¿Qué hizo esta trilogía tan especial? Todo eso y más lo veremos ahora. En 1998, después de varios intentos fallidos por adaptar a Spider-Man a la gran pantalla, Sony Pictures adquirió los derechos cinematográficos del personaje. Desde ese momento, ya estaban planeando una película de Spider-Man para el año 2002. Sin embargo, para entender la producción de esta película, tenemos que irnos más hacia atrás a 1991, donde el famoso director James Cameron había planeado una película distinta pero interesante del personaje. En esta película teníamos una adaptación bastante fiel al espíritu heroico y de aprendizaje que tiene Spider-Man comúnmente. Como villanos teníamos a Electro y a Sandman, en versiones diferentes a la de los cómics. Un Peter Parker que tenía telaraña orgánica y no el clásico lanzarredes, además de un amorío con Mary Jane. Sin embargo, los problemas empezaron cuando Cameron estuvo trabajando en otros proyectos y dejó a este poco a poco en el olvido. Además de que habían ciertos detalles que no convencían a los productores de la película, tales como que la película sería clasificación R debido a cierta escena de sexo entre Mary Jane y Peter, donde este último hacía una danza de apareamiento que hacen las arañas para seducir a Mary Jane y hacerlo encima de un puente. Además, también la película iba a contener bastante violencia explícita y demás cosas que hasta el día de hoy deja a muchos fans confundidos e intrigados del saber cómo esto hubiera resultado si salía a la luz pública, ya que además tenían a un joven Leonardo DiCaprio como Peter Parker. Pero como sabemos, esta idea nunca llegó a mayores y se terminó quedando como una curiosidad más en la historia del arácnido. Sin embargo, varias ideas, como contar la historia en forma de narración y las telarañas orgánicas, se aplicaron a la versión final de Raimi. Ahora, con los actores seleccionados y la trama definida, los artes conceptuales ahora tenían una tarea muy grande, y era representar de forma fiel y única el traje y estilo del arácnido. Se probaron varios diseños que tenían una araña menos llamativa que la final, y entre los trajes más interesantes está este diseñado por Alex Ross, que hace ver un diseño que reemplazaba el azul clásico del traje por un negro completo. Este traje, tiempo después, inspiraría el traje de Superior Spider-Man en los cómics, y el traje de Spider-Man Far From Home, y ha sido bastante bien visto por los fans a través del tiempo. Pero pese a eso, al final se optó por el traje que todos conocemos, aunque eso sí, con ligeros cambios después de la producción, que más tarde vamos a hablar sobre eso. Para el Duende Verde, se tenían muchos conceptos muy aterradores que al final tuvieron que ser cambiados. Una de las primeras ideas fue que Norman, al aplicarse el gas del duende, sufriría un accidente que lo dejaría con una piel verdosa. Otra, en donde el casco podría removerse para dejar entrever su cara. Y otra, en donde solo ocuparía lentes de protección rojos, con un traje más grisáceo a comparación del original. Sin embargo, entre todos estos conceptos, había uno del cual pasaremos a hablar en unos momentos. Aquí hay mucho de qué hablar. Primero que nada, iba a haber un cameo extra de Stan Lee en donde vendía unos lentes y decía que eran los de Cíclope, justo antes que el Duende Verde llegara al festival. Y ya que mencionamos a los X-Men, se consideró que a forma de broma o guiño,
ya que aún las cosas no quedan claras con esto, el Wolverine de Hugh Jackman iba a hacer una pequeña aparición. Sin embargo, debido a que no se pudo conseguir su traje para la filmación y los derechos fílmicos del personaje impedían que saliera en esta película, esto al final y lamentablemente no pasó. Pero ahora yendo a lo interesante, tenemos al Duende Verde animatrónico. Este fue construido para darle un toque de terror y fidelidad a los cómics al puro estilo de Sam Raimi. De hecho, se dice que se filmaron escenas completas con este diseño, escenas que fueron mostradas al público de prueba, el cual contenía a varios niños. Estos, como podrán imaginarse, se aterraron del aspecto del Duende Verde, por lo cual, para evitar esto y que los menores sí pudieran ver la película, decidieron cambiar el diseño por el que todos conocemos. De hecho, hay rumores que dicen que para No Way Home se consideró usar este aspecto o parecido. Sin embargo, esto nunca fue confirmado ni filtrado por nadie. Pero lo que sí se filtró y es 100% oficial es el material eliminado de esa película, video que puedes ver después de haber finalizado con este. Hey, estoy aquí para recordarte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte y compartir este video para llegar a más público. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora, siguiendo con las escenas eliminadas, cuando el traje de Spider-Man ya estaba decidido, se hicieron varias pruebas de pantalla verde, donde podíamos ver a un Spider-Man con ojos más grandes y blancos, más parecidos al del segundo traje de Andrew Garfield en su saga. Esta demo técnica se mostró en la E3 del 2001, y hasta el día de hoy no se sabe por qué se cambiaron los lentes a los que todos conocemos. Siguiendo con las demo técnicas, ya yéndonos al material de los media y trailers, tenemos el dichoso tráiler de las Torres Gemelas de la primera película. En este teaser, ladrones robaban un banco y escapaban en un helicóptero. Sin embargo, estos son atrapados en una gran telaraña en medio de las Torres Gemelas, la cual hizo Spider-Man para atrapar a los criminales. Sin embargo, este anuncio fue escondido durante años debido al incidente del 9/11. El cual era un tema muy sensible para Estados Unidos que hasta ha perdurado luego de 22 años. Por lo cual, para ahorrarse problemas, Sony decidió borrar este material y el póster donde el lente de Spider-Man refleja las dos torres, el cual hoy en día es una reliquia en su pieza original. Continuando con el cabeza de Red, en una versión temprana de la película, se tuvo también la aparición del lanzarredes, el cual sí va a ser utilizado en esta versión, pero por cuestiones que hasta el día de hoy no se han aclarado, esta idea se descartó por completo, y las escenas ya filmadas con estos fueron eliminadas en postproducción con CGI. Ahora y ya para terminar, Eddie Brock en Spider-Man 1. Pues sí, señores, originalmente el famoso reportero que posteriormente se convierte en Venom iba a tener una aparición en la primera película de Arácnido. Este iba a tener un mini cameo en las oficinas del Daily Bugle con JJ Jameson, e iba a ser interpretado por Richard Charles. Sin embargo, y hasta el día de hoy, sus escenas fueron completamente eliminadas, y solo tenemos esta foto como prueba de su aparición, ya que sus escenas están catalogadas como Lost Media, aunque en la película final, si prestamos atención a los diálogos, escuchamos que Robbie dice que Eddie lleva semanas intentando sacarle una foto a Spider-Man. El problema es que no hay una fotografía decente. Eddie ha tratado 8 semanas, pero apenas ha podido verlo. Es muy reservado. Si bien esa es la información que conocimos en ese momento, hoy tenemos más información de cómo sería el primer borrador de la cinta. No muy alejado del guión final, pero que sí incluía un par de cosas que volvían curioso a este guión. Lo más importante dentro de este era la participación del Dr. Octavius, alias Doc Ock, el cual jugaría un papel importante que veremos a continuación. Cuando Norman Osborn prueba el suero del duende, quien lo acompañaría sería el Doc Ock. Tras el experimento salir mal, y bajo la presión de los ejecutivos de Oscorp que quieren recortar personal, Norman despide a Otto,
lo que lo volvería furioso. Seguimos los sucesos hasta el desfile de Nueva York, donde la batalla de Spider-Man contra el Duende Verde sería televisado por unos helicópteros. En la escena, Otto vería todo desde su televisión, enojándose al reconocer la tecnología de Norman en el planeador del Duende Verde. Más adelante, haría una alianza con el Duende Verde al saber su identidad, para juntos acabar con Spider-Man. Seguimos hasta la escena donde la tía May es atacada por Norman. Al ser hospitalizada, Peter reflexiona sobre ser Spider-Man, y como eso, vuelve vulnerable a sus seres queridos, por lo que terminaría quemando su traje. Algo contraproducente, ya que el Duende Verde aparecería como un hombre en gabardina oscura, ocultando su identidad, que le dejaría una carta a Peter donde le decía que se dirigiera a la azotea. Harry y Mary Jane también recibirían esa carta, y una vez los tres en la azotea, serían atacados por sorpresa por el Duende Verde y sus bombas calabaza. Peter, al no tener su traje, no podría defenderse, y el Duende aprovecha esto para secuestrar a Mary Jane. Tras esto, Peter regresaría a ser Spider-Man, obligado a comprar un traje en una tienda de cómics, y así iría tras el Duende Verde, que estaría en el mismo puente visto en la batalla final de la película oficial. Esta vez se daría entre Spider-Man, el Duende Verde y el Doc Ock. Este último moriría en la mitad de la batalla por unas bombas del Duende, dejando todo el foco para Spider-Man y el Duende Verde, tal cual como en la película final. Después de revisar este guión, los encargados sintieron de que el Doc Ock necesitaba guardarse para una posible secuela, manteniéndose únicamente al Duende Verde como villano principal. Una vez con eso listo, la preproducción inició. La película salió y fue un éxito tan grande que, sin dudarlo, aprobaron la secuela. La preproducción de Spider-Man 2 se remonta incluso unas semanas antes del estreno de Spider-Man del 2002, ya que a los ejecutivos de Sony les encantó la primera película y querían que Sam Raimi aplicara muchas de las ideas y villanos descartados para la primera entrega para esta secuela, y así ganar más dinero lo más rápido posible. Fue así que rápidamente Raimi y su equipo se pusieron a trabajar en la secuela con la idea de, esta vez, adaptar los cómics de mediados de los 60s e inicios de los 70s, teniendo en mente principalmente el número 50 de The Amazing Spider-Man, donde Peter Parker renunciaba a ser Spider-Man de una vez por todas, añadiendo a esta historia al Dr. Octopus, villano que, como curiosidad, estaba planeado para la primera película como otro villano aparte del Duende Verde, pero como ya sabrán, fue descartado para únicamente tener al Duende como villano de la primera entrega. Pero dejando de lado ese tema del cual ya hablé en un video pasado, lo importante aquí es que las dos bases más importantes para la película, que son la historia general y el villano, ya estaban decididos desde un inicio. Sin embargo, el resto de cosas como los actores y la forma de contar la historia aún no estaban definidos al 100%, y se presentaron muchas situaciones que les voy a contar a continuación. Esta es una historia que ya muchos fans de la saga de Raimi se saben, pero si lo desconocen, la historia detrás de esto es la siguiente. Luego del éxito de la primera cinta y del impulso actoral que tuvo Tobey Maguire después de esta, este buscaba que el estudio, o sea Sony, le duplicara el sueldo para la secuela, y estos, como es de costumbre, le negaron este aumento. Por lo que Tobey les dijo que esto era por un supuesto dolor de espalda que padecía luego del rodaje de otra película. Esto molestó a los ejecutivos de Sony y estos estuvieron a nada de reemplazarlo por otro actor para la realización de la secuela, teniendo en mente principalmente a Jake Gyllenhaal, quien curiosamente luego interpretaría a Mysterio en Spider-Man Far From Home. Pero al final, Tobey pidió disculpas por sus acciones, ya que no quería perder su papel de Peter Parker, y Sony, como se dio cuenta de que también se había pasado un poco de tacaño por no pagarle lo debido, le aumentaron unos cuantos números más a su contrato para la segunda y tercera película de la franquicia, y así desechando la idea de tener a otro actor para la película. Y como otro dato curioso, es de que la escena en donde Peter dice "My back. Oh, my back", se origina debido a toda esta historia, chiste tan recurrente que llegó hasta aparecer en No Way Home. ¿Quieres que te la truene?
El primer borrador de Spider-Man 2 es conocido en internet por lo increíblemente extraño que sonaba, ya que este presentaba cosas como un triángulo amoroso entre Otto, Peter y MJ. Un Doc Ock joven que tenía el poder de quitarle los poderes a Spider-Man porque él fue quien creó la araña que le dio sus poderes, y hasta incluso estuvo en la mente de los escritores por un corto tiempo de que Spider-Man tuviera los brazos del Doc Ock en cierto punto de la cinta. Todo esto obviamente fue descartado, ya que estas ideas, bueno, sonaban terribles para ser sinceros. Por lo que luego de ese borrador, la producción formó otro borrador que esta vez sería el definitivo y que le daría comienzo oficialmente a la producción de la película, sin antes cambiar varias cosas. Para la película se planearon varias escenas y personajes que al final, como se imaginarán, fueron totalmente eliminados. Entre los más interesantes y por los cuales seguramente más de uno entró al video, fueron la Cat y el Lagarto. El Lagarto fue ideado como un villano secundario para la película, que no queda claro en qué punto de esta iba a aparecer, ya que solo se hicieron varios artes conceptuales que mostraban un diseño más humanoide que el de los cómics. Diseño que, por cierto, fue reutilizado en su gran mayoría para la primera película de The Amazing Spider-Man, que, dato curioso nuevamente, originalmente Spider-Man 2 iba a llevar dicho título, The Amazing Spider-Man, pero se terminó descartando ya que Sony pensó que si le ponían otro nombre a la película, la gente pensaría que era un reboot y no una secuela directa, por lo cual dicho nombre se descartó y luego fue reutilizado 8 años después para la duología de Andrew Garfield. Pero ya volviendo a los concept arts de Spider-Man 2, además del Lagarto teníamos a Black Cat, la cual igualmente no tenía un papel claro en la cinta, pero al parecer y guiándonos por el videojuego de la película en donde ella justamente aparece, puede que al igual que en el juego, ella ayudara a Spider-Man con asuntos tanto personales como siendo una especie de compañera de Spider-Man para detener al Doc Ock en sus planes de completar su trabajo. Que hablando de la producción hizo muchos diseños e ideas para hacer unos brazos que a la vez de realistas tuvieran un diseño parecido a los cómics originales, para tener una adaptación digna del personaje, que como dato curioso, se iba a mencionar en la película que los brazos fueron patrocinados por Industrias Stark, que como vimos en el video pasado sobre Iron Man, iba a conectar al Spidey de Tobey al ese entonces recién nacido UCM. Pero fuera de que ese diálogo fuera eliminado por motivos de derechos, las ideas para el Doc Ock llegaron a un punto de quiebre con la idea de que los brazos fueran los que controlaran al Doctor, y no este a los brazos, naciendo la idea del chip inhibidor y el detalle de que las luces de los brazos cambian de blanco cuando Octavius controla estos y a rojo cuando es al revés. Y ya para terminar con los artes conceptuales, tenemos la famosa escena del hospital, la cual originalmente se iba a presentar más violenta y aterradora de lo que originalmente tuvimos, que inclusive, sin ser tan violenta como la original, sí tiene su toque terrorífico que solo Sam Raimi pudo darle. Ahora, para terminar, hablemos de las escenas eliminadas, de las cuales no hay muchas de las cuales hablar, ya que hablé de alguna de ellas en mi video de la edición extendida de la película. Pero aún así, mencionaré algunas que hasta inclusive no llegaron a esa versión 2.1. La primera es un inicio alterno donde se nos pone más en contexto del trabajo de repartidor de pizzas que tiene Peter al inicio de la película. Un cameo eliminado de Stan Lee, más contexto y respuestas de cosas como por qué Peter ya no vivía con Harry en esta película, o por qué Mary Jane estaba tan molesta del por qué Peter no llegaba a su obra. Más escenas en donde se profundizaba en la esposa de Otto, enfrentamientos más extensos entre Spider-Man y el Doc Ock, y poco más. Spider-Man 3. Allá 16 años de su estreno, la película sigue dando de qué hablar, desde si es una buena o mala película, que sus memes son legendarios, cosa que es completamente verdad, o si es un final digno para la trilogía de Sam Raimi. Pero fuera de eso, la tercera y no planeada última entrega del Trepamuros interpretado por Tobey Maguire tiene una verdad que creo que a estas alturas todos deberían de saber, y esa es que su producción fue un desastre.
reescrituras, presiones de parte del estudio y un producto que dejó insatisfecho a su director son algunas de las cosas que describen perfectamente cómo fue hacer Spider-Man 3. Y debido a eso y a otros factores que iremos viendo en el transcurso del video, es que hoy, como les prometí que haría luego de llegar a los 5000 suscriptores, veremos el material eliminado de Spider-Man 3. Empecemos. Luego de que Spider-Man 2 fuera un éxito al igual que su antecesora, y que Sam Raimi haya dejado indicios de que Harry sería el próximo villano en la tercera entrega, Sony y Raimi estaban de acuerdo en una cosa: había que empezar de una vez con la producción de la tercera película. Y Raimi, meses después, presentó un borrador a Sony para hacer que este sea la historia de la película. Dicho borrador tenía como objetivo desarrollar a Harry como personaje de forma parecida a la película final, donde empezaría siendo el New Goblin para luego hacer las paces con Peter y Spider-Man. Y como villanos tendríamos a Sandman y al Buitre, quien en esta versión sería interpretado por Ben Kingsley, actor que años después haría de falso mandarín en Iron Man 3. Sin embargo, a Sony, y a más específico Avi Arad, productor de las películas de Spider-Man, no les agradó que el tercer villano de la cinta fuera Buitre, ya que sentían que este no tenía una conexión real con Peter Parker como la tuvieron el Doc Ock o el Duende Verde en las películas anteriores. Además de que si lo eliminaban de esta película, tendrían espacio libre para introducir a Venom en la trama, ya que sabían que por la popularidad del personaje, la gente quería verlo en la pantalla grande y pues eso significaba más dinero en taquilla y en juguetes para Sony y Marvel. Por lo que este guión en donde el Buitre y su aparición fue mandado a cambiar a uno que tendría a Venom dentro de la cinta. Como curiosidad de esto, tenemos que se habían hecho prototipos de las alas del villano para la película, así como algunos concept arts en donde en uno de ellos podemos ver que Sandman y el Buitre se iban a aliar, siendo esta escena descrita como una fuga de prisión que se daría durante la película que uniría a ambos villanos para pelear épicamente en contra de Spider-Man. Pero pues, como sabemos, esto no llegó a la película, ni el Buitre aparecería en la cancelada Spider-Man 4. Pero saliéndonos de eso, luego de que Raimi hiciera las correcciones que Sony le pidió para el guión de la película, este siguió planeando el diseño y escenas de los villanos principales de la cinta, los cuales, como sabrán, terminaron siendo los siguientes. Para el Duende de Harry, se buscaba algo fresco que no fuera 100% igual al Duende Verde de Norman Osborn, teniendo en mente desde un inicio de que este tendría un look totalmente alejado del Duende pasado, y luciendo una máscara y lentes tipo pasamontañas y un planeador tipo skateboard muy diferente al que usaba Norman. Como curiosidad, y aunque esto nunca se planeó realmente para un futuro o para la película, durante la toma que muestra el lugar en donde Harry se toma las dosis del duende, se puede ver un casco referenciando al Hobgoblin, personaje que pudo haber influenciado en algo a esta adaptación de Harry como el nuevo Duende Verde. El caso de Sandman es interesante. Al ser un personaje de los cómics clásicos de Spider-Man, Sam Raimi quería usarlo para principalmente llevar las batallas de la película al siguiente nivel, aprovechando los cambios de forma y de tamaño que el villano podía ofrecer gracias a sus poderes. De hecho, desde un inicio, Raimi quería que en la batalla final, este se hiciera gigante para enfrentarse contra Spider-Man. Además de eso, quería profundizar un poco más en la vida de Flynn Marko antes de convertirse en Sandman y en su relación con su hija, ya que esta sería la motivación de él para robar dinero. Pero esas escenas las explicaré mejor en otro momento. Mientras tanto, se sabe que el diseño, pese a que no pasó por muchos cambios a comparación del original de los cómics, sí que fue complicado hacer su forma de arena, teniendo que usar computadoras más avanzadas para crear toda la animación en CGI y editar bien los efectos prácticos que se querían usar, debido a que la producción no usó arena real, sino más bien arroz y otros objetos que a simple vista parecían arena, cosa que en las filmaciones, pese a que fue más fácil hacer eso, en postproducción era difícil hacer los modelos de Sandman en CGI para que coincidieran con la supuesta arena real. De hecho, se estima que se tardaron más de un año en acabar todos los modelos y escenas de Sandman para la película.
quedando incluso mucho material no utilizado en este periodo durante y después de la postproducción. Cuando Sony le pidió a Raimi que incluyera la trama del simbionte a la película, este pensó varias formas de cómo introducirlo y cómo iba a lucir el traje. Entre las ideas estaban que John Jameson, hijo de JJ Jameson, al quien vimos en Spider-Man 2 como el prometido de MJ, en una misión espacial iba a traer al simbionte a bordo de su nave espacial, algo parecido a lo que se vio en la serie animada de los 90s. Sin embargo, esta idea nunca se concretó, posiblemente porque era demasiado caro hacerla en esa época, o simplemente pensaron que era más fácil poner que un meteorito cayera justo en el mismo lugar donde estaba Spider-Man, aunque eso suene sumamente ilógico cuando pudo haber caído en cualquier otro lugar del planeta. En fin, siguiendo con el simbionte para el traje negro, este tuvo varios cambios antes de llegar al producto final. Uno de los trajes más conocidos de esto que se descartaron fue el traje negro, que estaba completamente basado en el de los cómics, sin telarañas y una araña totalmente diferente, más parecida a la de las viñetas. Pero como ya algunos saben, este fue descartado por dos motivos. El primero fue que durante las pruebas que se le hicieron, la producción consideró que el traje lucía como uno sacado de una parodia pop. Y lo segundo era que iba a ser muy difícil hacer notar el traje en las escenas de noche, por lo que simplemente agarraron el traje normal de la película y lo pintaron de negro. Fácil, barato y funcional, ya que digan lo que digan, y pese a que a mí también me hubiera gustado ver el primer traje, el que al final vimos en la película fue muy bueno, y el concepto de repintar el traje a negro se ha mantenido hasta el día de hoy entre los fanarts y fanmates que hacen los fans. Pero el traje negro es lo de menos, lo que todos queremos saber es el origen de Bully Maguire. Pues bien, la idea de que el simbionte haga violento a su portador no es original de los cómics. Esta idea fue sacada directamente de la serie de los 90s, donde pasa lo mismo. Además de que se quería hacer un contraste muy marcado entre el Peter de antes con el Peter emo que tiene el simbionte, algo que ayudó mucho a la campaña publicitaria de la película, pero que a la vez nos dio cosas raras, como que Peter ahora tiene un flequillo emo y que baila por las calles sin música de fondo, o al menos dentro del contexto de la película. Pero saliéndonos de ese detalle, ¿de dónde salió la idea del Peter emo? Pues bien, como dije, el objetivo de las escenas en donde Peter tenía el simbionte era hacer un contraste del Spider-Man bueno sin simbionte con el que lo tiene, por lo que se hicieron estas escenas donde Peter actúa de una forma muy diferente, creyéndose el rey del mundo y bailando por las calles al pensar que eso es super cool. Sam Raimi comentó que a él nunca le convenció mucho esta idea, pero más o menos la aceptó cuando vio que tanto Tobey Maguire, Kristen Dunst y el resto del equipo detrás de la película se divertían mucho a la hora de grabar estas escenas. De hecho, la escena del bar tardó 4 días en filmarse, ya que querían hacer los movimientos de la forma más natural posible, y tenían que reafirmar constantemente, ya que Kristen Dunst no podía aguantar la risa de ver a Tobey bailando, cosa que era positiva, ya que en las palabras del mismo Tobey Maguire, el objetivo de la escena era que la gente se riera de la situación mostrada en pantalla. Así que ya saben, gente, Bully Maguire siempre fue ideado como un meme viviente, y vaya que ese aspecto funcionó muy bien. El personaje más polémico dentro de la película sin dudas fue Venom. Su participación en la cinta fue metida con calzador por Sony debido a que sabían que iba a vender. Y como ya la mayoría sabe, Sam Raimi nunca fue fan de Venom, ya que primero que nada, él era fan de las historias clásicas de Spider-Man de los 60s, 70s y un poco de los 80s, por lo que conocía muy poco del personaje. Y lo segundo fue que él nunca encontró una buena forma de humanizar al personaje, disgustándole la idea de que este solo era un Spider-Man malvado. Aún así, el director investigó bastante de cómo adaptar bien a Venom para no decepcionar a los fans. Por ello, se hicieron sin fin de artes y pruebas de vestuario para ver cuál diseño quedaba mejor en la película. Entre esos diseños, tenemos algunos que tienen parecido al tan criticado diseño final, incluso otro con una boca más pequeña y labios más marcados, así como también
la tan famosa escena eliminada del espejo en donde se mostraba por unos segundos el aspecto de un Spider-Venom desechado. Pero el diseño que más deja hablando a los fans es este Venom animatrónico, que al final no se usó. Este tenía un mecanismo de movimiento en los brazos y boca, y se pensaba usar para el final de la película. De hecho, el diseño de la cara fue utilizado en el primer tráiler mostrado en la Comic Con. Y hablando de esa escena, esta iba a ser el final de la película, ya que Sam Raimi tenía pensado en hacer que la película se dividiera en dos partes, ya sea que se llame Spider-Man 3 parte 2, Spider-Man 3.5 o simplemente Spider-Man 4. El director sentía que lo correcto era manejar a Venom para la siguiente película y así presentar varios de los conflictos de mejor forma en esta primera cinta para resolverlos en la segunda. Sin embargo, Sony rechazó la idea y Topher Grace, actor que interpretó a Eddie Brock en esta versión, también ejerció presión a la producción para que su personaje tuviera más tiempo en pantalla. Así es como obtuvimos a un Venom que sale poco en pantalla, con un diseño que no convenció a la mayoría de los fans y decepcionó a varios, ya que no era lo que esperaba la mayoría. Normalmente en este punto no hay mucho material del que hablar, ya que varias de las películas previas que hemos tocado en esta sección no tienen tantas escenas grabadas importantes. Pero ese no es el caso del día de hoy, ya que Spider-Man 3 tiene muchísimas escenas eliminadas las cuales debemos comentar. Así que comencemos de una vez. La introducción original de la película era más larga y presentaba más clips de las películas anteriores. Así como el inicio de la película tendría primero un acercamiento a la ciudad antes de mostrar a Spider-Man. Al inicio de la película se iba a establecer que Peter quería buscar a Harry para hablar pacíficamente con él. Sin embargo, este constantemente rechazaba esas charlas de forma agresiva, cosa que al final se resumió en una escena rápida del corte que vimos en cines. Hablando de Harry, había una escena extendida en donde este se convertía en el nuevo Duende Verde. Aquí el espíritu de Norman o la esquizofrenia de Harry, en serio nunca entendí esas partes, le diría que lo vengara y que se convirtiera en lo que siempre debió ser. Seguido de eso, la batalla del New Goblin con Peter tenía unos cuantos fragmentos extendidos y terminaba de la misma forma. Luego de eso, nos presentarían más a fondo a Flynn Marko como un criminal de poca monta que quiere robar dinero para su hija enferma. Su transformación a Sandman tiene unos cuantos segundos más y había una escena en donde este se convertía en un castillo de arena para su hija, lo cual hacía que empatizáramos con el personaje. En la ceremonia en donde la ciudad le daría la llave de la ciudad a Spider-Man, en la escena en donde Sandman viaja a través de una tormenta de arena, Spider-Man tendría que salvar a un bebé que estaba en peligro luego de que Sandman pasara por el lugar. La escena fue completamente grabada, pero se eliminó por motivos desconocidos. La pelea de Sandman y Spider-Man iba a ser un poco más larga con fragmentos recuperados por distintas capturas, pero sin videos en buena calidad con los cuales podamos ver la pelea con estos fragmentos extendidos. Luego de la batalla contra Sandman, ocurría la escena donde el simbionte se adhiere al traje de Spider-Man. Esta también tiene algunos fragmentos extendidos, como por ejemplo, este plano donde la parte del pecho cambia a negro, así como la escena del espejo que solo se utilizó para los trailers. Hablando de Sandman, este iba a tener una escena donde iba a visitar a un tal Dr. Wallace. El set y clips de la escena pudieron ser recuperados, pero del que trataría es desconocido, aunque lo más probable es que esto esté relacionado con la hija de Sandman y su enfermedad o a sus nuevos poderes de arena. Luego de que Peter consiguiera el traje negro, habría más escenas de este peleando con Sandman con este traje puesto. Entre esas escenas estaba un diálogo eliminado que después de mucha investigación pude encontrar en la red, el cual es el siguiente. ¡Tomá! Tu telaraña me la paso por los huevos. ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! ¡Ah, putazo! Siguiendo con el traje negro, se editó por completo un mini balanceo de día con este traje. Balanceo que se eliminó por razones desconocidas. En varias escenas eliminadas y storyboards se exploraba más la obsesión de Eddie Brock por Gwen Stacy.
y de hecho se planeó una escena previa al del club nocturno en donde Gwen le diría a Eddie que la deje en paz y que esa noche saldría con Peter Parker. Esto se sabe por storyboards de la escena, el exterior de la casa de Gwen y un libro de la película que confirma esta escena. De hecho, como curiosidad, por un momento se pensó que Gwen sería la damisela en peligro en vez de Mary Jane al final de la película, y que ella quedara como el interés amoroso de Peter para futuras entregas. Sin embargo, esto se cambió debido a que si hacían eso, a Harry le faltarían más motivaciones para ir a ayudar a Spider-Man. ¿Recuerdan la escena de Sandman con su hija, verdad? Pues bien, esa escena iba a ser usada como hilo conector para unir a Sandman y a Venom. Originalmente, Eddie desde un principio iba a buscar a Sandman pacíficamente y manipulándolo usando el motivo que necesita dinero para su hija, le propondría aliarse para destruir a Spider-Man. Diálogos que se quedaron en la versión final, pero se alteró la escena ahora poniendo el encuentro de Sandman y Venom en un callejón. Como dato extra, en el videojuego de Spider-Man 3, Sandman se une con Venom debido a que este secuestró a su hija y amenaza a acabar con ella si Sandman no se une a él para acabar con Spider-Man. Idea que posiblemente fue considerada en un borrador temprano de la cinta. Y aquí terminan las escenas eliminadas. Cabe aclarar que algunas de estas se incluyeron en la versión 3.1 de la película, pero varias de estas siguen estando perdidas y aún no se han liberado oficialmente. Pero no crean que aquí acaba el video. Así como lo leyeron, Spider-Man 3 tiene un final alterno que actualmente se considera Lost Media. Dicho final era el siguiente. La batalla final seguía el mismo rumbo que la película que vimos en cines, pero justo en el momento en el que Peter intenta separar a Eddie de Venom, ocurría el cambio, ya que en esta parte se revelaría que Venom había consumido toda la energía vital de Eddie, por lo que lo único que quedó de él fue su esqueleto. Tras esto, Venom intentaría adherirse otra vez a Spider-Man. Luchando en contra de Venom, haría ruido con unas barras para debilitarlo, así saliéndose y lanzando la bomba que acabaría con él. Pero ahí no termina la cosa, ya que Sandman saldría a atacar a Spider-Man y justo cuando está a punto de matarlo dándole el golpe final, llega su hija con su madre, las cuales le pedirían que se detenga. Al final, dándose cuenta de su error y disculpándose con Spider-Man por todo, se largaría con su familia lejos de ahí, para luego seguir con el funeral de Harry y acabar la película con el clásico balanceo que nos tenían acostumbrados en las dos entregas anteriores. Se sabe que todo este final se filmó por completo, sin embargo se desechó por varias razones. La primera fue que los niños que asistieron a las funciones de prueba se asustaron al ver el esqueleto de Eddie Brock al final, y la segunda fue que sentían que todo este segmento quedaba de más en la película, por lo que para no afectar la clasificación de la película y hacerla más corta, se eliminó este final, el cual ha sido encontrado a través de los años parcialmente por la red, debido a concept arts, figuras y clips sacados del tráiler de la Comic Con, además de unos cuantos clips del detrás de cámaras de la cinta. Sin embargo, y hasta el día de hoy, Sony no ha liberado la escena completa al público en general, por lo que este final, pese a estar parcialmente encontrado, se sigue considerando Lost Media. Una vez visto todo esto, respondamos la pregunta del inicio. ¿Qué hacen a estas películas tan especiales? Bueno, la respuesta puede variar según a la persona que le preguntes o qué perspectiva tienen del personaje o del cine en general. Estuve pensándolo mucho y bueno, después de 20 años desde su estreno, creo que una buena respuesta podría ser lo única que es. Es fácil pensarlo hoy en día que tenemos tantas películas de superhéroes, CGI y pantalla verde en la industria. Pero en el 2002, que un director, junto a un gran equipo de talentosas personas, como lo son los artistas, actores, productores y mucho más, que aman a este personaje como cualquier fan del pasado, presente y probablemente del futuro, que ellos hayan podido coordinarse para hacer desde cero que un hombre pueda columpiarse entre edificios,
que se sienta tan real la frase del gran poder y la gran responsabilidad, y que pese a los baches en producción y lo boba que pueden ser algunas escenas, hayan podido llevar al personaje a tantas nuevas personas y hacer felices a aquellos que lo vieron en la tele o en los cómics. Es impresionante, y eso es lo que hace estas películas especiales, no solo por ser las primeras, sino el adaptar, grabar, triunfar y equivocarse en la creación de este personaje. Y aún así, que tantos, sin importar cuánto tiempo pase, las seguimos disfrutando y volvemos a verlas una y otra vez para encontrar nuevos secretos. Y creo que más allá de la nostalgia, más allá del simple entretenimiento que nos da, también podemos aprender de estas películas. No para destruir a las nuevas y decir que es que antes todo era mejor, sino verlo como un todo, lo que hicieron dentro y detrás de cámaras, para seguir adelante como fanáticos, como creadores, y para lo que venga después sea mucho mejor. Si pueden, recuerden siempre que tenemos el poder de opinar, crear y compartir. Y ese poder hay que usarlo con una gran responsabilidad.